Buenas tardes, Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a este curso, el curso titulado Ciencia Ficción, entre la ficción y la ciencia, visionarios y divulgadores centenarios de Isaac Asimov y Ray Bradbury, 2020, que es un curso dirigido por Jesús Zamora, que además va a ser el primer ponente, y coordinado por mí mismo, que soy profesor tutor de aquí, del Centro Asociado de la UNED de Illes Balears, porque es un curso que se realiza desde aquí y quiero aprovechar para dar las gracias por su apoyo, su colaboración a todo el personal del Centro Asociado de UNED Illes Balears, su directora, Judith, su coordinador de Mallorca, Joaquín, Ana, y en fin, Eugenia y todo el personal del centro. También quiero agradecer y dar una bienvenida muy afectuosa a todas las personas que participan, que asisten a este curso, bien a las que lo están siguiendo ahora en directo, bien a todas las que desde cualquier parte de España o del mundo lo van a seguir en diferido. Simplemente indicar que pensamos, yo como coordinador y luego un poco entre lo que hemos estado organizando entre Jesús y yo, que este binomio de ciencia-ficción, que además ha dado lugar a una forma creativa extraordinariamente imaginativa, podía resultar estimulante. Hemos empleado un poco como referente ese centenario que coincide en 1920 de dos excepcionales creadores del género, como son Isaac Asimov y Ray Bradbury, pero vamos a referirnos a muchas cuestiones más, como es precisamente ese matrimonio o esa pareja tan interesante que forman ciencia y ficción, el género desde el punto de vista de género, valga la redundancia, también a Julio Verne, que sin duda es un poco el padre o el abuelo de la ciencia ficción, y vamos a intentar que el curso resulte lo más ameno y provechoso posible para todos ustedes. Dicho esto a modo de palabras introductorias, presentar a Jesús Zamora Bonilla, que estoy absolutamente encantado de que se haya hecho cargo de la dirección de este curso. No nos conocemos todavía en persona porque hemos compartido dos cursos, ambos de la UNED Illes Balears y ambos realizados por las circunstancias que todos ustedes conocen, únicamente a distancia, pero, en fin, confiamos en que haya un tercero y que en esta ocasión sí que podamos vernos en persona. Jesús Zamora ya dirigió este verano un curso de verano de UNED Illes Balears titulado Edad Media, Historia y Ficción, Frailes, Monjas, Brujas y Bibliotecas, 40 años del nombre de la rosa, e intervino en una mesa redonda como moderador y también aportó la ponencia titulada El género eco, visiones de un autor-lector. Es decano de la Facultad de Filosofía y catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia y director del posgrado en Periodismo Científico de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es una persona extraordinariamente polifacética, apasionado por la arqueología, la música, la literatura, doctor en Filosofía y en Ciencias Económicas. Ha publicado dos novelas que son Regalo de Reyes y Errar es de Ángeles, que la definición de ambas podría ser entre La vida de Brian y El nombre de la rosa, y este mismo año una tercera, esta precisamente de ciencia ficción, Nosotros los octogésimos. También ha realizado divulgación sobre temas filosóficos, divulgación científica con los documentales Más ciencia que ficción, y dirige e inaugura este curso, el del nombre de la rosa. Pues estoy encantado de que ahora me refería a un comentario que parece que ese curso que comentaba gustó bastante, y él es el director de este curso que ahora mismo empezamos sobre ciencia ficción y va a intervenir con una primera ponencia sobre que su título es La ficción al servicio de la ciencia. Jesús, un honor y un placer contar con tu presencia aquí en UNED Illes Balears, aunque sea a distancia. Benvingut. Y bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Desde Menorca también nos saludan. Y tuya es la intervención. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación a dirigir este grupo. Muchas gracias al Centro de Mallorca, por supuesto, y también al propio Xisco Mesperuza, que la verdad, como coordinador, pues es el que ha llevado el peso de la organización realmente. La verdad es que
me, me satisface mucho poder participar en este curso porque la ciencia ficción es una de mis grandes aficiones, normalmente como lector o espectador, también haciendo mis pinitos como autor, pero es un tema que, digamos, había mantenido siempre al margen de mi actividad, digamos, académica, ¿no? Al margen de mi actividad como profesor en la universidad. He trabajado en muchos temas de filosofía de la ciencia, en economía de la ciencia, en comunicación científica, pero muy pocas veces había tenido la oportunidad de dedicarme como filósofo a estudiar el tema de la relación de la ciencia ficción y de la relación entre la ciencia ficción, la ciencia y la filosofía, ¿no? De hecho, de lo que voy a hablar principalmente en esta charla es de eso, de la relación entre ciencia, ciencia ficción y filosofía desde el punto de vista del concepto de ficción, que me parece que es el más importante y quizá a menudo no nos hemos detenido demasiado a pensar en el aspecto de ficción que hay en la ciencia ficción, en la ciencia y en la filosofía, ¿no? Voy a ver si se pueden pasar bien las páginas. Sí, lo veis, ¿no? Ahora veis otra página, ¿verdad? Bien. Eh, Cuando se habla de ciencia ficción, como digo, eh, naturalmente se da por asumido que estamos hablando de un tipo de ficción, en el sentido de que es literatura o cine en el que ocurren historias imaginarias en situaciones alejadas de la realidad que conocemos, más o menos, ¿no? Pero siempre se pone el eco al considerar el concepto de ciencia ficción, siempre se pone el énfasis en el hecho de que en comparación con otras formas de ficción, la ciencia ficción tiene algo que ver con la ciencia, ¿no? Entonces, la mayor parte de los análisis tienen que ver con la relación entre la ciencia y la ciencia ficción. Yo quiero insistir en este curso, como digo, en el hecho de que la ciencia ficción es ficción y lo que voy a decir es que gran parte de la relación que esto tiene con la ciencia también tiene que ver con el hecho de que la ficción es muy importante en la ciencia. Esto es algo que no siempre se tiene muy en cuenta. Desde luego, la percepción, digamos, ordinaria que tiene el público sobre la ciencia, pues deja poco lugar para ella en esta visión, deja poco lugar para la ficción, para lo ficticio, lo imaginario, etcétera. Pero en realidad, desde la filosofía de la ciencia, sobre todo cuando nos ponemos a indagar en cómo funciona la ciencia realmente, pues nos damos cuenta de que hay un papel, o muchos papeles, mejor dicho, muy importantes en ella para la ficción. Ficción entendida como cualquier aspecto en el cual nos estemos alejando de la verdad o de la realidad, ¿no? Y aquí pues traigo el ejemplo de una de las obras más influyentes en filosofía de la ciencia, de la última parte de la segunda mitad, diría yo, o el último cuarto del siglo XX, que es esta How the Laws of Physics Lie, que podríamos traducir cómo mienten las leyes de la física, de una filósofa británica, Nancy Cartwright, que ha trabajado mucho tiempo en Estados Unidos. Este es un libro de principios de los 80, me parece, y se trata de una obra en la cual lo que intenta es mostrar, primero, que las teorías físicas, los modelos que se usan en las ciencias físicas, son construcciones imaginarias, son mentiras en este sentido, pero que gracias a eso funcionan. Por lo tanto, la ficción no es meramente un aspecto como que podríamos considerar un defecto de las teorías científicas, sino que es un aspecto consustancial. Las teorías científicas, la ciencia funciona en parte gracias a las mentiras que contiene, ¿no? Es un asunto que, por otro lado, me retrotrae a mi propia experiencia como investigador en filosofía de la ciencia, porque el libro que sale a la derecha corresponde a mi tesis doctoral, que
bueno, el título de la tesis como tal tesis era mucho más largo, como suelen ser las tesis, pero luego cuando se publicó en forma de libro a mediados de los años 90, pues el título era Mentiras a medias, ¿no? Y era un intento de explicar un concepto en particular en el cual las teorías científicas pues no capturan la verdad con exactitud, por así decir, ¿no? Ahora hablaré un poquito más adelante sobre esto. En realidad, como he dicho, la ficción en la ciencia, y ahora voy a hablar de la ficción en la ciencia y luego voy a poner la relación con la ficción en la ficción, ¿no? Y voy a intentar ver las relaciones y similitudes y diferencias que puede haber entre los dos tipos de ficción, ¿no? De la ficción en la ciencia y la ficción en la ficción, o en la literatura, en el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de la ciencia, la ficción es como decía, es un concepto muy amplio. Incluye cualquier forma en la cual lo que dicen las teorías científicas no coincide con la realidad, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos aquí un panorama de posibles significados de la ficción, ¿no? Por ejemplo, el más a ver si esto me pinta así, voy a cambiar de color. Yo creo que el concepto más importante posiblemente para explicar el funcionamiento de la ciencia o el avance del conocimiento científico, teniendo en cuenta la importancia que en él tiene los elementos de ficción, son las idealizaciones, ¿no? Una idealización es una teoría, una conjetura, un modelo que no representa la realidad tal como es, sino que lo hace de manera idealizada. Es decir, no solo, como dice abajo, simplificándola en el sentido de contener solo una parte de la realidad y eliminar muchos aspectos que nos complicarían la imagen de lo que estamos intentando estudiar, sino idealizándolo en el sentido de que estamos haciendo una hipótesis, digamos, llevando al infinito algo. Idealizar en el sentido de maximizar el máximo posible o llevar algo hasta el infinito, aunque normalmente es infinitamente pequeño a lo mejor. Un ejemplo muy claro de esto es en la mecánica de Newton, cuando Newton aplica a finales del siglo XVII su nueva teoría física al estudio del sistema solar y estudia el movimiento de los planetas, por ejemplo, pues para estudiarlo, para aplicar sus leyes, la famosa ley de fuerza igual a masa por aceleración, la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad, etc., pues para hacer esto hace una suposición que evidentemente es falsa, es una ficción, que es la ficción de que los planetas son puntos en el espacio. Obviamente la Tierra es una cosa muy grande, no es un punto. Comparada con el Sol, desde luego, es muy pequeña y se parece más a un punto. Pero incluso el Sol, en la mecánica de Newton, pues se considera, en los modelos que presenta en su libro, en algunos de ellos, se considera también como un punto. Pues bien, el hacer que el tamaño de un planeta se haga infinitamente pequeño, tenga un tamaño infinitesimal, pues es un ejemplo de idealización, ¿no? Otro ejemplo lo tendríamos pues cuando Galileo estudia la caída de los cuerpos por un plano inclinado, pues en su modelo, en el modelo que presenta en sus libros, lo que hace es la idealización de que no existe rozamiento, es decir, de que la fuerza del rozamiento es infinitesimalmente pequeña, ¿no? Bueno, pues estos son ejemplos de idealizaciones y prácticamente todas las teorías científicas contienen ambas cosas, contienen simplificaciones e idealizaciones. Y en este sentido se apartan de la verdad. Se apartan de la verdad por un motivo bastante fácil de entender, y es porque es la única manera de aplicar la teoría, de hacer los cálculos que las leyes que contiene la teoría nos obligan a hacer. Pues si yo digo que la fuerza es igual a masa por aceleración, o que la fuerza entre dos cuerpos es igual al producto de sus masas dividido por la distancia que los separa, o cuando digo la distancia que los separa, ¿a qué distancia me estoy refiriendo? Bueno, pues tengo que suponer que el planeta está en un punto, no ocupando una porción de espacio. Aunque luego Newton introduce también formas de tratar matemáticamente cuerpos extensos
demostrando que en algunas condiciones pues las leyes pueden aplicarse suponiendo que toda la masa del cuerpo está concentrada en su centro de gravedad, lo cual, te digo, vale en algunos casos para algunos modelos, pero para otros no. En fin, no me enrollo con este asunto. La cuestión es que para aplicar las ecuaciones del modelo físico, pues requerimos que la realidad a la que lo vamos a aplicar no sea tan compleja y tan rica como la realidad misma, sino que tenga nada más que los detalles precisos para poder aplicar esas ecuaciones, ¿no? Y esto es lo que llamamos una idealización, que es un tipo, como digo, de simplificación, ¿no? Repito, simplificación es olvidarnos de la mayoría de los modelos, idealizaciones, perdón, de la mayoría de las variables, los factores, e idealizaciones suponer que estos factores tienen además un carácter ideal, normalmente como algo infinito o perfectamente esférico o perfectamente plano o perfectamente liso, etcétera, etcétera, ¿no? Algún tipo de perfección ideal, ¿no? Otro tipo de falsedad que se incluye en la ciencia, pues es la aproximación. El hecho de que cuando una teoría la aplicamos a la realidad, pues no nos dice exactamente lo que va a ocurrir. Intentamos hacer una predicción, pero no acertamos con toda exactitud, ¿no? Tenemos siempre un margen de error. Y no hay prácticamente ninguna teoría científica que se aplique a la realidad sin margen de error. Pues esta distancia entre lo que dice la teoría sobre la realidad y los hechos que observamos, pues es también una forma de falsedad, una forma de ficción, ¿no? Aceptamos la teoría a pesar de que sabemos de que lo que dice no es completamente exacto, ¿no? Otra forma más exagerada de esto es lo que los filósofos de la ciencia llamamos falsación, es decir, cuando la distancia entre los hechos observados y las predicciones de la teoría es tan grande que no podamos considerarla ni siquiera aproximada, sino que decimos, bueno, aquí la teoría se ha refutado. Lo que dice la teoría es que tiene que ocurrir tal cosa, pero en cambio observamos que ocurre una cosa completamente distinta, ni siquiera aproximadamente igual, ni siquiera dentro de ciertos márgenes razonables de error, ¿no? Y el caso es que la mayoría de las teorías científicas, como dijo un filósofo a mediados del siglo XX, Lakatos, la mayoría de las teorías científicas no es que sean falsadas por los hechos, es que nacen falsadas. O sea, cuando los científicos las proponen, ya se sabe que hay algunos hechos que no coinciden con ellas. Y muchas de estas refutaciones, digamos, a priori, que no hace falta hacer un experimento nuevo porque los viejos ya nos dicen que la teoría no coincide con la realidad, pues tienen que ver con estas simplificaciones e idealizaciones, ¿no? Por ejemplo, la teoría de Newton, por seguir con el mismo ejemplo, predice que los planetas se mueven en una elipse alrededor del Sol. Pero claro, como no tenemos en cuenta en los modelos más simples la influencia que pueden tener unos planetas sobre otros, y no solo el Sol sobre los planetas, pues estas trayectorias no son realmente elipses, sino que se mueven de manera mucho más irregular que lo que el modelo más simple nos permitiría observar. Y cuando, incluso teniendo en cuenta la atracción de otros planetas, no conseguimos encajar la órbita de un planeta con la que tendría que ser, pues lo que estamos pensando, lo que nos lleva esto a pensar es que posiblemente la teoría deje de capturar un aspecto muy importante de la realidad que creíamos haber capturado al principio y nos lo hemos dejado. Esto ocurrió, por ejemplo, casi todos los planetas, sus irregularidades, las irregularidades de sus órbitas se pudieron solventar suponiendo la atracción, la pequeña atracción que unos ejercían sobre otros, pero cuando esto se intentó aplicar al caso de Mercurio, pues se vio que la irregularidad era bastante más grande, bueno, bastante más grande en comparación con las otras, en realidad es muy pequeña, ¿no? Pero la órbita de Mercurio no se movía exactamente como se debía de mover si solo dependiera de la fuerza que ejercen sobre él el Sol y los otros planetas, ¿no? Y esto llevó, en parte, fue una de las cosas que llevaron a la falsación o refutación de la teoría de la gravedad de Newton y fue sustituida por la teoría de la relatividad general de Einstein, que explica la gravedad de una forma
completamente distinta y a través de la deformación del espacio y el tiempo, como ustedes saben, y esto supuso la falsación de una teoría y un apoyo para otra, en este caso la relatividad general. Otro aspecto en el cual las teorías son falsas, digamos, es el hecho de que en realidad muchas teorías son modelos. Y un modelo, más bien, la verdad es que no, los científicos ni los filósofos no se ponen muy de acuerdo en un significado preciso para la palabra modelo, porque, bueno, la usamos con muchos sentidos diferentes, ¿no? Pero en general podemos decir que es una especie de exageración de la simplificación, ¿no? Un modelo es un conjunto de hipótesis simplificadas, muy simplificadas, y que utilizamos porque nos permite manejarlo. Es lo suficientemente simple como para que nuestra capacidad de cálculo, ya sea a mano o con ordenadores, pues nos permita manipularlo. Aunque sabemos que la realidad es bastante más complicada, incluso después de haber eliminado muchos factores, como decíamos aquí, incluso a pesar de eso, los modelos hacen una simplificación mayor, sobre todo en la relación que hay entre unos factores y otros, ¿no? Digamos que un modelo es una representación de juguete de la realidad. Y los simulacros, pues con ello me refiero sobre todo a las simulaciones por ordenador, ¿no? Pues para representar ahora desde que se han desarrollado los ordenadores y sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas, con una potencia de cálculo muy grande, pues muchas teorías y conjeturas científicas lo que hacemos es construir una representación del mundo por ordenador, de la partecita del mundo que queremos estudiar, y dejar que sea el ordenador el que calcule lo que va a pasar, ¿no? Esto es una simulación, ¿no? Pues como un simulador de vuelo o algo así, imagínense, pero aplicado a cosas que no sabemos muy bien cómo funcionan, ¿no? Y desde luego pues también es una especie de ficción, ¿no? Y por último, las teorías científicas son siempre, aunque esto ya no es tanto una ficción, ¿no?, en el sentido de que estemos seguros de que se aleja de la realidad, pero las teorías científicas la mayor parte son conjeturas. Incluso las teorías científicas de las que estamos más convencidos ahora de que son correctas, pues no dejan de ser conjeturas y estamos abiertos a que en el futuro se descubra un hecho que las refute y nos obligue a sustituirlas por otras, ¿no? Sobre todo son conjeturas porque como se refieren a cosas que no se pueden observar a simple vista, pues lo único que podemos hacer para intentar conocerlas es primero imaginarlas. Y al imaginarlas, pues podemos acertar o podemos fallar, por supuesto. Y, por supuesto, todo esto tiene que ver también con el hecho de que en el conocimiento científico nunca podemos estar absolutamente seguros de algo, ¿no?, o de muy pocas cosas. La mayor parte de las cosas que creemos saber en la ciencia, pues las creemos solo con una cierta probabilidad. Es algo que tenemos que estar abiertos a que en el futuro haya datos que contradigan lo que pensamos, ¿no? Lo que pasa es que posiblemente el grado de probabilidad con el que la ciencia nos permite conocer ciertas cosas, sobre todo algunas ciencias, es mucho mayor que el grado de probabilidad con el que podemos conocer muchas otras cosas, ¿no? Y, pues, por ejemplo, en física, pues lo que sabemos lo sabemos con mucha mayor probabilidad, con mucha mayor seguridad que lo que sabemos en economía o en antropología o en historia, ¿no? Según qué cosas, claro. En fin, un término que se hizo común en el último tercio del siglo XX para intentar recoger todos estos aspectos de la ficción en la ciencia, pues es un término que tiene una historia muy curiosa porque es un término que procede de la teoría literaria y es el término, como veis, verosimilitud. El verosimilitud tampoco es un concepto que tenga un significado muy preciso, a veces pues simplemente con él queremos decir lo mismo que al decir probabilidad, pero los filósofos de la ciencia, el famoso Karl Popper fue el que introdujo el término, pues lo que querían decir es algo así como que, bueno, las teorías científicas no son verdaderas, no podemos afirmar que sean verdaderas, sabemos que la mayor parte son falsas y las que no sabemos que son falsas estamos muy convencidos de que más tarde o más temprano tendrán que ser sustituidas por otras. Pero lo que sí podemos decir es que unas teorías son más verdaderas que otras, son menos falsas que otras. Se van aproximando a la verdad, no solo en el sentido de aproximación en el que hablaba aquí, en el sentido de
de que las predicciones son más o menos cercanas a las observaciones, sino aproximación a la verdad en el sentido también de que la estructura global que dice nuestra teoría que tiene el mundo, pues no coincide exactamente con la que tiene la realidad, pero bueno, se va aproximando. Y en este sentido, pues la teoría de Copérnico era más verdadera que la de Ptolomeo, pero no era totalmente verdadera. La de Kepler era más verdadera que la de Copérnico, la de Newton era más verdadera o más próxima a la verdad que la de Kepler, la de Einstein pues también es más próxima a la verdad, o eso pensamos, que la de Newton. Entonces, irse aproximando a la verdad se supone que es uno de los objetivos, de los ideales de la ciencia, aunque a su vez también puede ser una idealización de los propios filósofos de la ciencia al comprender la ciencia, por lo cual también hay que cogerla con un poquito de cuidado, ¿no? Pero el caso, como decía, es que este concepto de verosimilitud está sacado de la teoría literaria, ¿no? Y en realidad, verosimilitud es tradicionalmente, desde que los primeros filósofos griegos que se ocuparon de este asunto, del asunto de la literatura, quiero decir, empezaron a escribir del tema. De hecho, fue Aristóteles el primero que escribió sobre este tema en la poética, algo que a los que hayan participado, si alguno ha participado en el curso de Humberto Eco, bueno, pues de lo que trata la poética de Aristóteles, que sale el libro tan famoso, que sale en El nombre de la rosa, es precisamente de la importancia de la verosimilitud de las obras, ¿no? Y la verosimilitud de la obra no es tanto, bueno, esto lo diré un poco más adelante, la verosimilitud de una obra literaria no es tanto que lo que cuente sea verdad, como si fuese una novela histórica, por así decir, cuanto el hecho de que nos da la sensación de que, como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. O sea, si no es verdad, por lo menos lo merecería serlo, ¿no? Y este concepto, ya digo, es el que se traspasa, se trasplanta a la ciencia, a la filosofía de la ciencia, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. De modo que nos podemos, para empezar a ver la relación entre la ciencia y la ficción y la literatura, podemos plantearnos esta idea de verosimilitud, ¿no? ¿Qué quiere decir la idea de que una buena teoría científica debe ser verosímil, o una buena novela o una buena película debe ser verosímil, ¿no? Pues me gustaría sugerir que una relación, algo que tienen en común ambos sentidos de verosimilitud, es que tanto en la ciencia como en el arte, en particular el arte narrativo, quiero decir, pues la novela, el teatro, el cine, otras formas de arte pues no cumplirían esto tanto, quizá en otros sentidos, a lo mejor la pintura pues también tiene un sentido aplicar esta idea, quizá la música no tanto, ¿no? Pero en fin, cuando hable de arte me referiré sobre todo a arte narrativo, digo, sobre todo novela, cine, posiblemente también teatro, ¿no? Teatro obviamente es el arte del que hablaba Aristóteles al discutir esto. Pues bien, el punto en común que creo que pueden tener ambas nociones de verdad o verosimilitud es que tanto la ciencia como el arte consisten sobre todo en preguntas, o en respuestas, perdón, a preguntas de este tipo, a preguntas de ¿qué pasaría si? Una novela, por ejemplo, pues suele ser un intento de responder a esta pregunta. ¿Qué pasaría si nos imagináramos un mundo con estas características? Una situación, se dice un mundo, no es un universo con todas sus estrellitas y sus hojitas y moléculas, ¿no? Un mundo, en la novela de Agatha Christie también aparece un mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si en un mundo de tales y cuales características ocurrieran tales y cuales cosas? Y la buena novela o la buena película lo que hace es sacar las consecuencias de esta conjetura, ¿no? De imaginarnos un mundo con tales o cuales características, ¿no? Y bien, la ciencia pues también hace algo parecido, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera un cuerpo, por ejemplo, se plantea Galileo, qué pasaría si un cuerpo cayera sin que existiera resistencia del aire? ¿Cómo se movería en ese caso?
Naturalmente, la forma como tiene que responder el novelista a esta pregunta es muy distinta a la forma como la responde Galileo, ¿no? Pues Galileo responde, por una parte, haciendo cálculos matemáticos y por otra parte, haciendo experimentos para ver si los experimentos coinciden con lo que dicen los cálculos matemáticos. El novelista, por supuesto, pues lo tiene que hacer de una manera muy distinta, ¿no? Y el objetivo que persigue Galileo también es distinto al que persigue el novelista. Pero ambos se basan en una pregunta de partida que tiene mucho que ver, que es muy parecida, que es casi la misma, si no la misma. ¿Qué pasaría si ocurriera esta cosa? Esto los filósofos, que nos gusta mucho poner nombres raros a las cosas, lo llamamos un enunciado contrafáctico, en el sentido de que es un enunciado contrario a los hechos, ¿no? Algo que no ocurre, pero podría ocurrir, ¿no? Nos gustaría saber qué ocurriría, qué consecuencias habría, qué consecuencias sucederían si ocurriera esta situación contrafáctica, ¿no? El hecho de que las situaciones sean contrafácticas en la ciencia pues tiene mucho que ver con lo que había hablado antes de las idealizaciones. Pues Galileo se imagina, como digo, la caída de un objeto sin ninguna resistencia del aire o de cualquier otro medio, ¿no? O el plano inclinado también sin rozamiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos conecta esto luego con la realidad? Pues es otra cuestión interesante en la filosofía de la ciencia, pero no me detendré gran cosa aquí. Lo que sí quiero hacer es diseccionar un poco, por así decir, este concepto de verosimilitud, de buenas respuestas a preguntas contrafácticas que tienen en común, que es lo que principalmente tiene en común la ciencia y la narrativa, ¿no? Y lo que encontramos es algo parecido a lo que vamos a encontrar también más adelante, es una tensión entre dos requisitos, entre dos virtudes, entre dos necesidades, por así decir, no en el sentido que aparece ahí la palabra necesidad, ¿no? Dos requerimientos, dos exigencias, que van una en dirección contraria de la otra. Y por eso es difícil ser un buen científico o tener éxito como científico, por eso es difícil ser un buen novelista o ser un buen artista, ¿no? Por un lado, porque hay un requisito que es el requisito, digamos, de la coherencia, de que lo que decimos tiene que ser coherente con lo que sabemos y coherente consigo mismo. Tiene que ser algo que no parezca absurdo. Tiene que ser algo que, por ejemplo, en la poética de Aristóteles y de otros autores posteriores, pues un mecanismo que se criticaba mucho en las obras de teatro era lo que se conoce como un deus ex machina. Un deus ex machina literalmente significa un dios que sale de una máquina. Pues imagínense ustedes una obra de teatro en la que los personajes están sufriendo unas ciertas peripecias, pues están a punto de caer en el abismo, por así decir, y de repente les salva la aparición de un dios que sale de la nada, de una máquina que se supone que es una máquina que le tiene al actor que está haciendo de ese dios. No piensen ustedes en el dios cristiano o musulmán, sino en un dios de la mitología griega, ¿no? Un dios que aparece colgado de una máquina como si estuviera volando sobre el escenario, ¿no? Y salva en el último momento a los personajes. Aunque no había aparecido hasta ahora ese dios, no, se lo ha sacado de la manga el autor. Es decir, es una cosa también con otro latinajo que nos gusta mucho a los filósofos, es algo, a ver si sale, un poquito pequeño, ad hoc. Ad hoc quiere decir, bueno, esto te lo has inventado, no había ninguna razón para meter esto, no hay ninguna necesidad, no es coherente con el resto de las cosas que estás contando en la historia, ¿no? Es una historia que tiene muchos elementos ad hoc, muchos deus ex machina, deus ex machina, pues ahorita podemos escribir, perdón.
el tamaño, a ver, Deus Ex Machina. Pues bien, una obra, para ser coherente consigo misma y con lo que el lector sabe de la realidad y de la realidad en la que está ocurriendo esa historia, pues no tiene que incluir elementos ad hoc, ni elementos, ni Deus Ex Machina. Por ejemplo, ad hoc literalmente significa a esto. Pues a esto le añadimos esto porque nos da la gana, ¿no? Es decir, el autor y el científico están obligados a mantener un cierto rigor. No se pueden inventar lo que quieran. La gracia de una buena teoría científica y de una buena obra literaria o de una obra de arte es que el autor tiene que inventarse cosas, pero no puede inventarse lo que quiera. Tiene que atarse las manos de alguna manera. Tiene que restringir su libertad. Tiene que ser capaz el lector de encontrar la coherencia de lo que está diciendo el autor. Puede ir siguiéndolo y decir, bueno, pues esto es razonable, esto es lógico. Bueno, este es uno de los requisitos que tiene una buena teoría científica y de los que tiene una buena obra literaria. Pero hay otro requisito que hace que la teoría sea buena y que la obra literaria también sea buena, y que va justo en el sentido opuesto. Y es que tiene que permitir dar sorpresas. Es decir, el lector, si no encuentra algo que le sorprenda, pues se aburre. Y el científico, si no consigue sacar de su teoría predicciones novedosas que nos permitan descubrir cosas que no sabíamos que ocurrían, pues tampoco ha conseguido nada con su teoría prácticamente. Con mucho, a lo mejor, pues simplificarnos un poco lo que ya sabíamos, pero no nos ha hecho avanzar en el conocimiento. Pues bien, una buena obra literaria o una buena teoría científica tiene que permitir que de ella surjan novedades, que surjan sorpresas, que surja lo inesperado, lo novedoso. ¿Qué ocurre? Como digo, pues que el objetivo de la izquierda va en sentido contrario al de la derecha. ¿Cuál es la forma más fácil de tener plena coherencia? Pues contar la verdad. Si yo me levanto una mañana y me pongo a escribir o a dictarle a una nota de voz todo lo que me va pasando, pues estoy dando una historia perfectamente coherente, pero todo lo que me está pasando es real. Y la realidad, por supuesto, siempre es coherente consigo misma, no tiene contradicciones. Nuestras interpretaciones de la verdad a lo mejor no son incoherentes, ¿no? Pero si yo cuento lo que me ha pasado de un día, desde por la mañana hasta por la noche, simplemente narrándolo, pues eso no tiene... y supongamos que es un día totalmente anodino, un día igual que cualquier otro, pues no tiene prácticamente ningún interés. En el otro extremo, pues es muy fácil inventarse cosas, pero puedo inventar cosas la más de fantásticas, tremendamente fantásticas. Pero ¿qué pasa? Que si no hay algo que las ancle a la realidad, son tan fantásticas, son tan fantasiosas, son tan inverosímiles que nadie se las cree y nadie tiene interés. Por lo tanto, es necesario unir las dos cosas. Por un lado, la obra y la teoría científica nos tienen que dar la impresión de que son tan real como la realidad misma, pero por otro lado nos tiene que sorprender, nos tiene que mostrar cosas que no conocíamos y que no esperábamos, ¿no? ¿De qué forma se consigue esto? Pues mostrando, claro, es algo dificilísimo de conseguir y por eso solo lo consiguen los buenos escritores o escritoras y los buenos científicos y científicas, ¿no? Pues se consigue haciendo que estas sorpresas surjan de modo inevitable de esto que nos parecía tan simple. Conseguir que algo simple se desarrolle de tal forma lógica, pero se desarrolle de tal forma que nos lleve a tener sorpresas, pues es la gracia, lo que hace encantador hasta cierto punto y dificilísimo una obra genial en la ciencia y en el arte, ¿no? Podemos pensar incluso en otras formas de arte, pues estoy pensando, por ejemplo, ahora en una pieza que ustedes seguro recordarán, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sería el ejemplo paradigmático de esto. Es una idea muy simple, es popopopom y ya está. Es nada más que popopopom. Y a partir de ahí, pues se empieza a desarrollar utilizando la armonía de tal forma que todo lo que pasa parece que viene con lógica de lo que viene a continuación, pero llevándonos a
melodías que no nos esperábamos, a desarrollos que no nos esperábamos. Pues bien, en este sentido de inevitabilidad, es lo que en cierto sentido podemos llamar realismo, pero no es realismo en el sentido en el que se distingue literatura realista de literatura fantástica, en el sentido en que la literatura realista capta la realidad tal como es. Es realismo en el sentido de que tienes la sensación de realidad. Es decir, cuando estás inmerso en la novela, te da la sensación de que es real, aunque sepas perfectamente que eso no existe. Pues si estás leyendo, pues, qué sé yo, El Señor de los Anillos, pues evidentemente sabes que no existen los orcos, pero bueno, tal como está contada la historia, los orcos son un elemento relativamente inevitable de la historia. Tiene su lógica que estén ahí, aunque es una cosa que te sorprende desde luego cuando aparece, ¿no? Pues a esto, a la combinación de estas cosas, de las cosas del centro, es a lo que podríamos llamar verosimilitud, tanto en el arte, o la literatura, la narración, como en la ciencia, ¿no? Y esto nos lleva ya, no he hablado nada hasta ahora casi de ciencia ficción, ¿no? Preparando el terreno para ver, bueno, pues si realismo tiene que entenderse en este sentido, ¿qué pasa con la literatura fantástica? La literatura que nos aleja de la realidad, ¿no? Y como es bien sabido, pues hay dos, lo que se llama el género literatura fantástica, pues tiene dos grandes especies, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor solo una de ellas se suele llamar literatura fantástica, ¿no? Literatura fantástica lo uso aquí en un sentido más amplio, como aquella literatura o ficción que se aleja de la realidad, que no presenta situaciones realistas, en el sentido, digamos, más trivial del realismo, que son cosas que no te pasan cuando sales a la calle. Y bueno, pues habría dos especies fundamentalmente, la ciencia ficción y la literatura propiamente de fantasía, ¿no? Pues aquí tenemos dos grandes ejemplos de cada uno de estos géneros, ¿no? El Bradbury, cuyo centenario celebramos junto con el de Asimov, y pues Harry Potter como uno de los principales ejemplos contemporáneos de literatura fantástica, ¿no? La cuestión es que ambos tipos de literatura, voy a hablar de literatura sobre todo, pero cuando diga literatura, pues piensen en cualquier género narrativo, como digo, puede ser cine u otro. La cuestión es, bueno, ¿qué quiere decir esto del realismo en la literatura que no es realista, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre los dos casos, ¿no? Porque tradicionalmente se entiende que, bueno, la ficción, el alejamiento del realismo que hay en la ciencia ficción es un tipo diferente de ficción que la ficción que hay en la literatura fantástica. Y según una definición, una distinción clásica, que no recuerdo exactamente a quién se la leí, yo juraría que es a Ursula Le Guin, una de las grandes autoras que han escrito igual de bien en los dos géneros, en la literatura de fantasía y en la ciencia ficción. Pues una obra la llamaríamos de ciencia ficción cuando lo que dice no se parece nada a la realidad cotidiana, pero aquello en lo que se aleja de la realidad cotidiana puede ser justificable de acuerdo con el conocimiento científico que poseemos ahora. Es decir, pueden ser situaciones muy en el futuro, por ejemplo, o situaciones en planetas muy lejanos. Pero aquello en lo que se diferencie de nuestra realidad cotidiana tiene que ser algo que la ciencia diga que es posible. Por otro lado, la fantasía es un tipo de obras en las cuales el autor se permite alejarse un mundo que sea completamente incompatible con la ciencia, en el que pasen cosas que sabemos que son científicamente imposibles, y en ese sentido las llamamos magia, ¿no? Pero eso sí, en este mundo, inventado por el autor o la autora, en este mundo el autor debe imponer unas reglas y estas reglas debe seguirlas a rajatabla, no se las debe saltar. Esta, digamos, es una diferencia tradicional
pero a mí no me convence mucho y de hecho yo creo que el objetivo de mi charla es intentar explicar por qué esta distinción no es realmente exacta, ¿no? No captura realmente la verdadera diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción, ni siquiera describe muy bien lo que es la ciencia ficción, ¿no? Lo que dice sobre la fantasía es verdad, pero lo que dice sobre la ciencia ficción yo creo que no. Para empezar, porque el autor de ciencia ficción también se inventa un mundo, también se inventa hechos científicos desconocidos hasta ahora, por ejemplo, y también le da unas reglas a ese mundo y tiene que seguir a rajatabla las reglas de ese mundo. En eso no se distingue la fantasía de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué otras cosas es posible que se distingan. Bueno, antes de pasar a otro aspecto, el conocimiento científico también es algo muy relativo, en el sentido de que si uno va a la biblioteca y se pone a mirar los estantes que corresponden a disciplinas científicas, y va sacando los libros y va viendo lo que pone ahí, la inmensísima mayor parte de lo que aparece en esos libros no lo verá uno nunca jamás en una obra de ciencia ficción. Dicho de otra forma, el 99% de la ciencia es muy aburrido, es demasiado aburrido como para incluirlo en una obra de ciencia ficción, en una obra de ficción en general, en una obra literaria, ¿no? Así que esto también nos da una pista de que la ciencia que aparece en la ciencia ficción no es la ciencia en general. Tiene que ser algo más restringido, algo más que no hay que identificar simplemente con el conocimiento científico. Aunque bueno, esto también es un poco relativo. Uno podría al fin y al cabo, el arte es cuestión de retos, como he dicho. ¿Qué pasaría si? Pues uno puede tener el reto de decir, bueno, voy a imaginarme una situación en la cual voy a hacer una novela de ciencia ficción en el que el tema científico importante de la obra sea algo que no ha aparecido nunca en una obra de ciencia ficción porque se considera muy aburrido, pero yo lo voy a hacer suficientemente entretenido, ¿no? Esto sería un reto pues bastante interesante, ¿no? Así que, y también me llevaría un poco la contraria en al último que acabo de decir, ¿no? Bueno, para seguir avanzando con la cuestión de qué quiere decir realismo o verosimilitud en el caso de la literatura de fantasía, ¿no? Fantástica. Bueno, esto lo había comentado ya, ¿no? Por un sentido, en un sentido tenemos la literatura realista, pues imaginémonos, por ejemplo, Miguel Delibes, ¿no? Las grandes figuras literarias de la posguerra, ¿no? Pues quieren representar la realidad cotidiana de los individuos, de carne y hueso, de la gente corriente, en lugar de grandes héroes como en otras épocas de la literatura, ¿no? Este afán de describir la vida diaria, la vida cotidiana, en sus miserias y su aburrimiento, casi podríamos decir, su carácter anodino, pues es lo que suele llamarse literatura realista, ¿no? O cine realista, ¿no? Pues como el realismo, el neorrealismo italiano también de la misma época, los años 50, 40, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es este sentido en el cual decimos que la literatura de fantasía, incluyendo la ciencia ficción, debe ser realista, porque obviamente pues uno no suele en su vida cotidiana, no hay viajes a otros planetas, no hay viajes en el tiempo, no hay robots inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto tampoco hay magos, ni orcos, ni elfos, ni cosas así, ¿no? Más bien el tipo de realismo del que estábamos hablando tiene que ver con eso que decíamos antes, con la sensación de que es inevitable, de que lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir, que no te lo esperas como algo sacado de la manga, lo que decíamos antes, un deus ex machina, ¿no? ¿Cómo conseguir esto? Pues ya digo, es difícil porque si fuera fácil todo el mundo sería un gran autor de ciencia ficción o de fantasía,
o sería un gran científico, ¿no? Así que, como digo, tenemos que avanzar un poco para intentar capturar la esencia de la ciencia ficción y, como decía al principio, tiene que ver más desde mi punto de vista con lo que tiene que ver de ficción que con lo que tiene que ver de ciencia. ¿Cuáles diría yo que son las principales características de ciencia ficción? Bueno, pues para empezar por lo segundo, yo diría que es irrelevante en realidad cómo de realista, en el sentido de la literatura realista, de ajustado a la realidad que conocemos, es irrelevante cómo de realista sea la ciencia que aparece en la obra. No me refiero ya ahora a la historia, a la trama de la obra, sino a la ciencia que aparece en ella. Es decir, no tiene por qué ser una ciencia realista. La ciencia que aparece en la ciencia ficción puede ser una ciencia totalmente ficticia. Es más, puede ser una ciencia incompatible con la ciencia que conocemos. Puede que estemos seguros de que eso que aparece en esa novela o en esa película nunca va a ser posible porque la ciencia dice que no va a ser posible. Pero aún así tiene que ser realista en el otro sentido, en el sentido de permitirnos construir un mundo que sea creíble dentro de ese propio mundo, no por compararlo con el mundo externo, sino con el mundo real, mejor dicho, sino con el propio mundo, ¿no? Lo que sí es característico de la ciencia ficción, en cambio, es que algún aspecto de la ciencia y la tecnología, y sobre todo si son ciencia y tecnología avanzadas, e incluso futuras e imaginarias, pues debe formar parte sustancial de lo que en estudios literarios se llama el world building, ¿no? La construcción de mundos, ¿no? Pues el mundo construido por el autor tiene que dejar un papel relevante, muy relevante, a la ciencia y la tecnología avanzadas, ¿no? Eso es más característico de la ciencia ficción que el hecho de que esta ciencia sea una ciencia realista, una ciencia coherente con lo que sabemos sobre la ciencia. Y esto nos lleva al hecho de que si ustedes son aficionados a la ciencia ficción, pues aparte de que conocerán este famoso dicho de Arthur Clarke, de que toda forma de ciencia y tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, lo cierto es que ustedes seguramente conocerán y reconocerán en las obras de ciencia ficción que han leído, visto, disfrutado o más, disfrutado menos, pues todos ustedes reconocerán que hay muchísimos elementos muchísimos elementos científicos que no son creíbles científicamente, que no es que son indistinguibles de la magia en el sentido de que no de que cuando los conozcamos no sabemos cómo funcionan, sino son indistinguibles de la magia también en el sentido de que ahora sabemos que solo pueden ser real por arte de magia. No habrá una ciencia futura que los pueda llevar a la práctica, ¿no? Y no voy a dar ejemplos porque voy a terminar la charla poniendo ejemplos de esto, ¿no? Bueno, este es Arthur Clarke en el set de rodaje de la película de 2001, cuando estás la nave con la que puedes salir a explorar el exterior de la nave nodriza, ¿no? Lo importante, por lo tanto, no es cómo de realista, en el sentido trivial de la palabra, o el sentido común de la palabra realista, cómo de realista es la ciencia que aparece en una obra de ciencia ficción. Lo importante es cómo de interesantes sean las consecuencias que se saca de la situación planteada. Retrocedamos y recordemos que en lo que tienen en común una obra de ficción y una teoría científica es que ambas son una respuesta a la pregunta ¿qué pasaría si? Bueno, pues hay que sacar consecuencias de esto, y lo bueno de una de una obra narrativa es que las consecuencias que se saquen, el desarrollo de la trama, las situaciones a las que nos lleve esta trama, sean interesantes. Y la cuestión, obviamente, es en qué sentido interesantes, porque interesante es una palabra evidentemente muy subjetiva, ¿no? Y aquí, pues, interesante puede tener muchos sentidos. Puede ser interesante desde el punto de vista literario o narrativo. Es decir, lo mismo que hace interesante cualquier otro tipo de novela. Si yo leo, pues, por ejemplo, una novela policíaca, lo que hace interesante esta novela es los esfuerzos del
investigador o de la detective por encontrar al asesino, por ejemplo, ¿no? Y cómo nos resulta de difícil a nosotros averiguar quién es el asesino, y en cambio cómo de inevitable nos parece que lo sea una vez que el autor ha llegado que hemos llegado al final y nos dice quién es el asesino, ¿no? Bueno, esto es uno de los aspectos que puede hacer interesante una novela. O puede ser interesante porque las relaciones sentimentales entre los personajes, entre los protagonistas, eh, felices o infelices, pues lo hagan interesante, ¿no? Como una novela o una película romántica, por ejemplo. Con lo cual, la ciencia ficción puede ser compatible con cualquier otro género literario, precisamente porque puede haber ciencia ficción policíaca, puede haber ciencia ficción romántica, puede haber ciencia ficción de aventura, puede haber ciencia ficción política, y en este sentido, aquello que hace literariamente interesante una obra de ciencia ficción, pues puede ser lo mismo que en cualquier otro tipo de obra narrativa, digo, novela, teatro, película, etcétera, etcétera, ¿no? O puede ser interesante desde el punto de vista ideológico, es decir, porque nos puede transmitir un mensaje político, ideológico, que nos parezca interesante, ¿no? Pues, qué sé yo, Un mundo feliz, por ejemplo, pues ahora que no nos oye nadie, pues es una novela que quizá su trama narrativa pues es un poco floja, por así decir. Bueno, eso me parece a mí, es una opinión un poco subjetiva, ¿no? Lo comparaba con quizá otras obras de ciencia ficción, ¿no? Quiero decir que es un poco floja porque tiene demasiados elementos ad hoc, demasiados deus ex machina, creo yo. O sea, se inventa demasiadas cosas que quizás sobran. Pero en fin, esto ya digo, no vamos a meternos con el pobre Huxley. No tomen mi opinión en cuenta. La cuestión es que una de las razones principales por las cuales la obra es una gran obra y ha tenido mucho éxito merecidamente es porque nos transmite un mensaje ideológico, un mensaje sobre los peligros de un mundo tecnificado para la libertad humana, ¿no? Con otras obras, pues, como en 1984, pues ocurre lo mismo, ¿no? Por supuesto, todo esto no es incompatible. Puede ser interesante la obra por muchos sentidos, por varios sentidos de estos combinados, incluso si son muchos, pues mejor, ¿no? Y en todos ellos lo consigue. O puede ser interesante desde el punto de vista filosófico, ¿no? Porque nos haga plantearnos preguntas filosóficas cruciales y que nos dejen pensando toda la noche y luego comentárselo a los amigos, que sé yo, Matrix, por ejemplo, o las películas de Philip Dick, que yo creo que encajarían mucho mejor en este sentido, ¿no? Porque nos hacen preguntarnos por el sentido último de la realidad, ¿no? Por cómo distinguimos lo verdadero de lo falso, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la razón por la cual una novela de ciencia ficción es interesante no tiene por qué tener que ver nada con la calidad de la ciencia que aparece en esa novela. La ciencia y la tecnología que aparece en la novela puede ser simplemente herramientas para la armadura o los andamios del world building que decíamos antes, de la construcción del mundo. Es un mundo, por así decir, es un escenario tecnocientífico, pero la historia que pasa dentro de ese escenario no tiene especialmente nada que ver con la ciencia. En vez de situarlo en una isla desierta o en una época del pasado, pues la historia la hemos situado muy en el futuro, por ejemplo, con una tecnología muy avanzada. En este sentido es una obra de ciencia ficción, pero nos cuenta el mismo tipo de historias y si las cuenta bien, pues es una muy buena obra que nos puede contar, pues, qué sé yo, Hamlet, El alcalde de Zalamea o cualquier novela de Galdós, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, como digo, lo importante es qué pasaría si, preguntarnos eso, intentar dar una respuesta narrativamente interesante a esta cuestión en un marco tecnocientífico, por supuesto. Y normalmente, claro, la cuestión es que cuanto menos sea un mero escenario o un mero andamiaje el mundo tecnocientífico que hemos construido, cuanto más relevante sea para la historia, pues mejor, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué hace que
que las mejores obras de ciencia ficción sean las mejores, aparte de que tengan una mejor técnica narrativa, que el autor escriba mejor, sepa desarrollar mejor las tramas, etcétera, etcétera. Pues, según Isaac Asimov, que también celebramos su centenario, pues lo que hace la buena ciencia ficción sobre todo es que nos permite responder, o es un intento de responder, a este tipo de preguntas que tienen ustedes en la pantalla. ¿Cómo reaccionará la humanidad ante determinados avances tecnocientíficos? Esta es la pregunta interesante. ¿Qué pasaría si? Pues ¿qué pasaría si hubiera máquinas capaces de comportarse como seres humanos o robots, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos explorar toda la galaxia? ¿Qué pasaría si pudiéramos comprimir un submarino hasta el tamaño de una célula e inyectarlo en la sangre de un torrente sanguíneo de un paciente, ¿no? Pues este tipo de preguntas nos plantea no solo qué consecuencias, digamos, dramáticas, narrativas, literarias, etcétera, tendrá esto, sino qué consecuencias importantes para la forma como pensamos que reaccionará la humanidad, qué nuevos problemas tendrá la humanidad y qué forma de afrontarlos tendrá, ¿no? Y esto yo creo que es, haciendo caso a Asimov, lo que hace que la mejor ciencia ficción sea mejor que la que no es tan buena, ¿no? En fin, esto de todas formas no son reglas matemáticas. Seguro que hay obras que no hacen esto precisamente, pero también son estupendas. Y esto, por supuesto, no es una ciencia exacta, ¿no? Bueno, aquí tenemos a don Isaac Asimov y sus famosas patillas que se dejó a partir de los años 60, ¿no? 70. Bueno, como bien he puesto, tres autores de la generación clásica de la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, esto posiblemente se verá mejor en otras de las charlas del curso, ha pasado por varias épocas. La ciencia ficción existe casi desde que existe la literatura y la filosofía, ¿no? La primera obra de ciencia ficción, o que podríamos llamar de ciencia ficción, que habla de viajes espaciales, pues es de Luciano de Samosata, que es un escritor griego del siglo II después de Cristo, ¿no? Y quizá hubiera algunas anteriores que no hemos conservado, ¿no? Y curiosamente el título de esta novelita, es una novela corta, es Historia verdadera. Bueno, Luciano de Samosata es un autor que tiene muchísimo gracejo, un humor muy socarrón, que les recomiendo. Además, todos son historias muy cortitas. De hecho, esta Historia verdadera es de las más largas que se conservan de él. Pues bien, digo, la ciencia ficción ha pasado por todas las épocas. Lo que pasa que, digamos, la edad de oro de la ciencia ficción, pues es lo que conocemos, como la que se origina después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60, 70 aproximadamente, que casi coincide, diría yo, con la época de la Guerra Fría, ¿no? Porque es cuando la tecnología y la ciencia empezaron a dar un verdadero terror a los seres humanos y entonces empezó a haber muchas obras, muchos autores que intentaban explorar este terror, ¿no? Hubo, digamos, el despertar de la ciencia ficción se da naturalmente en el siglo XIX, que es cuando en realidad la ciencia y la tecnología en el sentido de técnica que se basa en el conocimiento científico avanzado, ¿no? En el siglo XIX es cuando la ciencia y la tecnología empiezan a tener realmente influencia en la vida humana y claro, pues entonces es cuando los autores empiezan a preocuparse de las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Desde las pioneras obras como las de Mary Shelley, de Frankenstein, hasta las un poco más optimistas a finales del siglo con Julio Verne, del que también se hablará en esta charla, ¿no? Digamos, esta es una... No diríamos el nacimiento, porque hubo precursores, pero la primera gran época de la ciencia ficción en el siglo XIX. Luego hay una época, digamos, de ciencia ficción un poco desorientada, que quizá se deba a que no se ve muy bien hacia dónde nos está llevando la ciencia, que yo diría que es la época entre la primera mitad del siglo XX, aproximadamente, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
desde principios del siglo hasta la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, que son obras en las cuales los científicos, perdón, los literatos y los autores de ciencia ficción están muy poco familiarizados con la ciencia, en realidad. Y de hecho, pues todavía hay muy poca ciencia que se pueda aplicar a grandes cuestiones humanas, aparte de la que se había aplicado ya, digamos, los ferrocarril, la electricidad, ¿no? Pero nada tan importante como la energía atómica, por ejemplo, o la inteligencia artificial que se desarrolla también después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por no hablar de los viajes espaciales, ¿no? Entonces, la ciencia ficción de la primera mitad del siglo o anterior a la Segunda Guerra Mundial nos parece un poco ingenua, muy naif, porque tiene esta idea de ciencia pues que todavía no se sabe muy bien hacia dónde va, ¿no? Cuando la Segunda Guerra Mundial nos deja bastante clarito hacia dónde va la ciencia y la tecnología, pues es cuando empiezan a plantearse las grandes preguntas y las grandes obras de la ciencia ficción, ¿no? A partir de los años 40. Luego la ciencia ha dado un salto de complejidad muy grande. Empieza a tener más importancia la biología dentro del desarrollo de la ciencia en comparación con la física y la inteligencia artificial, y la ciencia ficción que se hace a partir de los años 80 pues tiene también en cierto sentido esta influencia, ¿no? Y también la influencia de las ciencias sociales. Hay mucha influencia de los desarrollos de teorías económicas, que en esto hay un cierto paralelismo con lo que decía antes sobre la ciencia ficción de primera parte del siglo XX, ¿no? Y es que si autores como Wells o Campbell de los años 10, 20 del siglo pasado tienen una visión muy ingenua de las ciencias naturales, quiero decir, pues en realidad autores como Asimov, Bradbury, Clarke, etcétera, los grandes autores de la segunda mitad de la posguerra, de los años 50, 60, tienen una visión muy naif de las ciencias sociales, ¿no? En cambio, esta visión ya no es tan naif a partir de los años 70, 80 y ha dado lugar a obras en las cuales se tiene mucho más cuidado en analizar o en tener, por lo menos en la construcción del world building, las ciencias sociales. Pero bueno, yo ya no soy tan experto en la ciencia ficción posterior a 1970-80 como de la anterior, así que tampoco me atrevo a decir mucho sobre ello. El caso fundamentalmente es que hay una visión mucho menos optimista de la ciencia, una visión de la complejidad del conocimiento y de la sociedad en comparación con la ciencia ficción de la Edad de Oro, ¿no? En fin, a lo que iba, perdón por el excurso. Voy a retroceder una página para que no, o dos, para que no nos perdamos. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? La buena ciencia ficción, según Asimov, lo que hace es preguntarse cómo reaccionará la humanidad ante los avances tecnocientíficos, ¿no? Y el caso es que para responder a esta pregunta, pues incluso la buena ciencia ficción suele incluir elementos profundamente inverosímiles desde el punto de vista científico acerca en esta construcción de mundo. Y hablaré un poco más de ello al final, ¿no? En cambio, lo importante no es cómo de verosímiles científicamente sean estos elementos científicos y tecnológicos que aparecen en la ciencia ficción, sino que lo más importante es construir una historia en la que se pongan de manifiesto estos temores culturales o temores sociales, o como digo aquí, estos delirios culturales, este pánico, esta psicosis que la sociedad de la época del autor manifiesta y que quizás solo toma como excusa la ciencia y la tecnología, ¿no? Y la ciencia y la tecnología y el escenario tecnocientífico y de ciencia ficción solo sea una excusa para explorar los temores, los delirios y la psicosis propias de la época en la que se escribe la obra, ¿no? Esto, en realidad, ocurre también con otros géneros, ¿no? Un género en el que esto ocurre muy claramente es en la novela y el cine histórico, las series históricas, ¿no? Una cosa de las que más rabia me da a mí, sobre todo del cine
histórico de las series de televisión basadas en la historia es que, sobre todo historia antigua, es que, quiero decir que cuanto más antigua más se nota, es que es muy fácil notar en qué época está filmada esa película. Quiero decir, no en qué época se refleja en esa película, sino de qué año o de qué década es la película. Si es una película de los años 50, de los años 60, de los 80, de los 90, de los últimos años, etcétera, etcétera. Es decir, una novela histórica, una película histórica, en la novela histórica no se nota tanto, pero en el cine histórico se nota muchísimo, y a mí es una cosa por la que no me gusta mucho el cine histórico, ¿no? Ni las series históricas en televisión, porque parece que no estoy viendo la época que se está intentando reflejar en ella, sino estoy viendo la época en la que se grabó la película o la serie, ¿no? Porque en realidad nos está hablando más de sus formas de ver el mundo, de sus manías, de sus prejuicios, de sus preocupaciones políticas, etcétera, etcétera, que, que, que de la época de la que se nos está hablando. Es una excusa para hablar de nuestra época. Pues esto también pasa en la ciencia ficción, desde luego. Las grandes obras de ciencia ficción, aunque traten sobre el futuro, muchas de ellas, o traten de lugares muy lejanos, de galaxias muy lejanas, en realidad nos están hablando de la época en la que escribe el autor y de las cosas que preocupan a la gente de la época en la que vive la autora o el autor, ¿no? Lo cual no tiene nada malo, porque es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser, porque no sabemos nada de qué le va a preocupar a la gente dentro de 2000 años, y entonces lo que nos inventemos sobre eso es una conjetura seguramente falsa, ¿no? En cambio, sabemos muy bien lo que nos preocupa a nosotros y lo que nos produce, lo que nos da ganas de leer una determinada novela en vez de otra, es que responda a preguntas y a inquietudes que tenemos por vivir en la época que vivimos, ¿no? Esto tiene naturalmente una desventaja, y es que hace que este tipo de productos, como casi toda la literatura, como casi todo el cine, envejezca muy mal y se pase muy rápidamente de moda, y la gente de una generación posterior pues no le encuentre la gracia. Las obras más interesantes son aquellas que hablan de preocupaciones y temores intemporales, que a lo mejor los del futuro todavía no sabemos qué les preocupará, pero sabemos que era una preocupación que les había preocupado no solo a nuestra generación, sino a la de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y a la de Cristóbal Colón y a la de Aristóteles y Sócrates, ¿no? Que habla de problemas eternos, por así decir, ¿no? Y en fin, y vamos ya para ir concluyendo, vamos a ver esto que voy a decir ahora no tienen que entenderlo ustedes como una crítica a la ciencia ficción. O sea, la tesis que voy a defender aquí es que gran parte de la ciencia y la tecnología que aparece en la ciencia ficción no es realista científicamente. Son cosas que sabemos que no son posibles y nunca serán posibles. O peor, por algo que diré un poco más adelante, ¿no? Y la ciencia ficción está llena de este tipo de cosas. Y no es lo propio, lo esencial de la ciencia ficción, el reducirse a presentarnos un mundo que sea compatible con la ciencia tal como la conocemos. Quiero decir, puede haber ciencia inventada, ciencia que aún no tenemos, pero la ciencia que aún no tenemos, se supone que si queremos que la obra sea realista, en el sentido de que es científicamente realista, tiene que ser una ciencia posible. Que la ciencia de ahora nos diga que esa ciencia es posible. Esto es lo que persigue un subgénero dentro de la ciencia ficción que tienen ustedes aquí abajo, que es lo que se llama ciencia ficción dura. Es decir, un autor que se empeña en que todo, absolutamente todo lo que pasa en esa novela esté justificable por la ciencia actual. No solo en el sentido, o no tanto en el sentido de que ahora sepamos cómo hacerlo, sino que por lo menos la ciencia actual diga que es posible que se desarrolle una forma de hacerlo, aunque todavía no se haya desarrollado, ¿no? Que es posible una tecnología así, aunque, qué sé yo, viajes espaciales, pues hombre, ahora no podemos viajar a Marte, pero tenemos la ciencia actual no prohíbe que haya viajes a Marte, solo que serían tan costosos y tan complicados para nuestra tecnología actual que todavía es difícil que los haya.
pero bueno, muy probablemente los terminará viendo, ¿no? Pues esta ciencia ficción que se ata las manos, por así decir, a incluir únicamente aspectos científicamente realistas en sus obras, es esto que podemos llamar ciencia ficción dura o science fiction hard, como les gusta a los aficionados, ¿no? Pero lo que voy a decir es que la inmensa mayor parte de la ciencia ficción no es así, no es tan dura, es más blandita, es más liberal, por decirlo con un término menos peyorativo, ¿no? Y lo que hace es incluir elementos en su narrativa que son científicamente inviables, que sabemos que no, la ciencia nos dice que no pueden ocurrir. Un ejemplo, pues los viajes en el hiperespacio, o bueno, los viajes a velocidades superiores a las de la luz. Pues sabemos que no se puede viajar a velocidades superiores a la de la luz. Incluso aunque fueran posibles los famosos agujeros de gusano, pues no sería posible que los pudiéramos conectar de cualquier sitio a cualquier sitio. Y posiblemente la energía que haga falta para generarlos pues esté más allá del alcance de cualquier civilización presente o futura. Pero seguramente un viaje que para el viajero y para los de alrededor incluso dure solo unos días o unas horas no nos permitirá viajar a una estrella en la otra punta de la galaxia. Esto es algo que naturalmente lo tienen ustedes, por ejemplo, en la trilogía de la Fundación de Asimov, ¿no? Es un imperio galáctico y pues se pasa toda la serie de novelas viajando, saltando de una estrella a otra, que son viajes de cientos de años luz, o de miles de años luz, que los hacen en días. Y no solo días dentro de la nave, sino días en el exterior de la nave. En el planeta del que van al que vienen, pues solo han pasado unos días desde que van y vuelven, ¿no? Bueno, pues esto sabemos que es rigurosamente imposible desde el punto de vista científico, ¿no? O, como decía antes, que los autores de la edad de oro de la ciencia ficción eran bastante naif con respecto a las ciencias sociales. Pues esto de la psicohistoria, que aparece también en la fundación, en la trilogía de la Fundación de Asimov, una especie de mecánica estadística o termodinámica estadística aplicada a las sociedades de billones de personas como las que habitan en la galaxia que se imagina Asimov, ¿no? Y que puede predecir con exactitud y con gran probabilidad cuándo va a haber una revolución en un determinado sistema planetario. Pues no, o sea, esto es absolutamente imposible. La historia, la sociedad, es un sistema caótico. Que sea un sistema caótico tiene un significado matemáticamente preciso, que quiere decir que es imposible de predecir, que es el famoso efecto mariposa, que dos situaciones pueden ser tan semejantes que no podemos distinguirlas empíricamente, pero la pequeña diferencia que hay entre las dos, inobservable para nosotros, hace que evolucionen de maneras completamente distintas a medio o largo plazo. Por lo tanto, o sea, un mundo, el efecto mariposa, por los que no conozcan la metáfora, es, imaginémonos un planeta que es exactamente igual que la Tierra hasta la última molécula, hasta el último átomo, hasta el último electrón, exactamente igual. Todo en él ocurre igual. Y la única diferencia es que en este planeta, una mariposa que está volando por las selvas de Brasil aletea ahora, y en el otro planeta, la mariposa en este momento se queda quieta y no aletea. Es el único cambio que hay. Bueno, pues estos dos planetas que eran exactamente iguales en todas sus moléculas, cada uno se le deja evolucionar a partir de ahí, uno con el aleteo de la mariposa, otro sin el aleteo, y al final termina habiendo huracanes en sitios diferentes y en momentos diferentes en los dos planetas. Ojo, se suele pensar en esto del efecto mariposa como que el aleteo de una mariposa causa un huracán en no sé dónde. No, eso es falso. Los huracanes no los causan los aleteos de las mariposas. La cuestión es que los aleteos de las mariposas influyen en por dónde pasan los huracanes. E influyen de manera impredecible. Y la historia, la sociedad humana, pues también es así. Hay otra novela de Asimov en la cual ocurre esto por necesidades del guión, que diríamos en términos literarios, ¿no? Que es El fin de la eternidad.
En el fin de la eternidad hay una sociedad que domina los viajes en el tiempo, en la Tierra, y si no ha leído usted la novela, pues esta sociedad lo que hace es comerciar entre unas épocas y otras. En vez de entre unos continentes y otros, pues si en una época sobra de determinado recurso, si sobra trigo en una época, digamos, pues en vez de venderlo en otro continente en la misma época, pues se lo llevan a una época en la que falta trigo, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, y hacen intercambios comerciales entre unas épocas y otras. Y en este planeta no aparece la psicohistoria, pero aparece, perdón, en esta novela, pero aparece algo parecido, que es una especie de inercia histórica. Y es que, por mucho que los trabajadores de esta empresa, que se llama Eternidad, y de ahí viene el título de la novela, El fin de la eternidad es el nombre de la empresa, pues los trabajadores de Eternity cambian cosas en la historia cuando van a una época del pasado o del futuro, naturalmente. Pero descubren que a lo largo de miles de años la historia tiene una especie de inercia. Y aunque hayan cambiado una cosita y en un primer momento empiezan a ocurrir cosas diferentes en la nueva historia, al final la historia termina siendo igual que había sido siempre, ¿no? Es decir, la línea histórica tiende a conservarse, tiende a pasar siempre lo mismo, aunque haya líneas en paralelo, aunque haya muchas historias paralelas, pero al final todas convergen hacia la misma, ¿no? O bien sabemos que esto no es así. La sociedad es un sistema caótico en el que ocurre el efecto mariposa y si hacemos un cambio ahora, pues el futuro no será igual. O si hacemos un cambio en el pasado, mejor dicho, el presente ya no será igual. Y por una razón bastante sencilla de entender, creo yo. Imaginémonos que yo voy al pasado, está la famosa paradoja esta de que voy al pasado y mato a mi abuelo, entonces yo no nacería, etcétera, etcétera. Sí, eso está muy bien y da lugar a muchas historias literariamente interesantes. Pero hay una cosa mucho más trivial, es, imaginémonos que yo voy al pasado, a hace 1000 años, por ejemplo, al año 1000, 1020, y doy una patada a una piedra, por ejemplo. Pues si yo doy una patada a una piedra en el año, o sea, llego al año 1020, en un sitio donde no hay nadie, doy una patada a una piedra y vuelvo a mi época y no hago nada más, no hago absolutamente nada más. Pues bien, esa piedra, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, ¿no? Resulta que una persona, un mes después de aparecerme yo en el año 1020, en la historia original, una persona se tropezó con esa piedra y se hizo daño en el pie y se pasó un mes cojeando, por ejemplo. Como yo le di una patada a la piedra, pues en la nueva historia paralela, esa piedra ya no estaba ahí y ese hombre ya no se ha tropezado, esa persona ya no se ha tropezado con esa piedra y ya no le duele el pie durante un mes. Podrán decir ustedes, pues vaya cambio más aburrido, ¿no? Pues tampoco para tanto, ¿no? Ahora bien, lo que pasa es que a un señor o a una persona le duele al pie o no le duele al pie, pues puede tener algunos efectos. Por ejemplo, quizá en el mundo, en la historia en el que al señor, voy a poner un señor para no liarme, le dolía el pie, pues estaba tan cabreado que no le interesaba hacer uso del matrimonio, como se decía antiguamente, quizá en la época de este señor, con su cónyuge, ¿no? Porque le dolía mucho el pie y tenía una herida. Y en cambio, en la historia paralela, que yo, cuando yo di la patada a la piedra, entonces este señor no se tropezó con ella y ya no tuvo una herida en el pie, pues sí que cohabitó con su señora y la dejó embarazada. En la primera historia a lo mejor la dejó embarazada 3 meses después. En la segunda historia la deja embarazada un mes después de que yo haya dado la patada a la piedra. Bueno, tampoco parece tanto cambio. Al fin y al cabo, este señor va a tener un hijo en los dos, una hija en los dos escenarios. Pero bueno, es verdad que en los dos escenarios va a tener un hijo o una hija, pero no va a ser el mismo hijo. No va a ser el mismo hijo porque el espermatozoide con el que fecundó el óvulo de su mujer no es el mismo en las dos historias. Con lo cual, el individuo que va a nacer en los dos casos es distinto. Es más, incluso en un caso puede que sea
un chico y en otro una chica, porque sea un espermatozoide con cromosoma X y en otro caso sea un espermatozoide con cromosoma Y. Con lo cual, la historia es diferente ya de una forma mucho más importante. Y es porque en los dos mundos, en el original y en el que yo he cambiado dando una patada a una piedra, existen dos personas diferentes. Todo lo demás de momento es igual, pero existen dos personas diferentes que han nacido con unos meses de diferencia. Y claro, lo que le va a pasar a una de estas personas no es lo mismo que le va a pasar a la otra. Y esta persona va a empezar a producir millones y millones y millones de cambios. No le va a pasar lo mismo a la gente que rodea a este nuevo niño que a la gente que rodea a la niña que ha nacido en el segundo caso. Con lo cual, las personas que van a hacer las personas que van a hacer nacer a partir de ahí en el primer caso también son diferentes a las personas que van a nacer en el segundo caso. Y a lo mejor esto solo afecta al principio a una pequeña comunidad, una aldea, etcétera, etcétera, pero al final son personas distintas que se van a relacionar con gente de otro sitio y en la primera historia van a nacer al cabo de 200 o 300 años personas completamente distintas a las personas que nacieron en la segunda historia. Y si nacen personas distintas, pues ocurren sucesos distintos. Es verdad que puede ocurrir que la historia sea parecida en el sentido de que existen los mismos reinos, existen las mismas crisis económicas o algo así, pero la gente que nace es distinta. Los reyes van a ser otros, se van a comportar de otra manera, no van a nacer en las mismas fechas. Isaac Newton a lo mejor no nace y lo que descubrió Isaac Newton lo descubren otras personas en otras épocas y no lo combinan de la misma manera. Por supuesto, Beethoven no nacería en una de las historias, en la otra sí. La música que compuso Beethoven seguro que ya no la compone nadie, pero en el otro mundo existirá gente que componga cosas quizá tan bellas como las de Beethoven y que nosotros no conocemos porque nadie ha nacido capaz de inventarlas, ¿no? En fin, que esta idea de que la historia tiene una inercia, pues no es científicamente creíble. He soltado una perorata solo para explicar este puntito, ¿no? De que la historia, la ciencia social que aparece en estas novelas de Asimov, pues no es viable científicamente. No sé cuánto tiempo me queda, yo creo que ya conviene que vaya terminando y dar paso a las preguntas del público. Me quedan yo creo que un par, dos o tres diapositivas nada más que pasaré muy rápida. Los robots autoconscientes, pues fijaros, Yo Robot es del 1950 aproximadamente. Han pasado 70 años y no tenemos ni se les espera robots parecidos a los que aparecen en las novelas de Asimov y es muy extraño que puedan llegar a aparecer este tipo de robots, ¿no? Bradbury, pues es más fantasioso todavía. Las novelas de Bradbury Crónicas marcianas, empiezan con fenómenos telepáticos. No parece que la telepatía sea científicamente posible de ninguna manera. Las estaciones espaciales de 2001, una odisea del espacio, llegó 2001 y no las vimos, etcétera, etcétera. En fin, ¿qué quiero decir? Que todas estas construcciones científicas o tecnológicas, lo importante, lo que hace de todas estas obras, grandes obras literarias, y no solo grandes obras de ciencia ficción, no es que sean realistas desde el punto de vista científico, es que consiguen crear un mundo que es realista, pero en el sentido de tener un elevado grado de verosimilitud literaria y posiblemente incluso de verosimilitud filosófica, diría yo, porque nos ayuda a responder a preguntas filosóficas, ¿no? Bueno, esto es un resumen de lo que comentaba ayer, en la presentación, en la diapositiva anterior, pero me lleva ya para terminar a lo que yo creo que es la tensión esencial de la ciencia ficción. Y es que hay una cierta contradicción, tensión en este sentido, entre el grado de desarrollo tecnológico que plantea una obra de ciencia ficción y el grado de desarrollo social, no desarrollo en el sentido, digamos, más positivo y moral del término, sino desarrollo en el sentido de que es muy diferente de la nuestra, ¿no? Mucho más avanzada tecnológicamente que la nuestra, ¿no? El grado de desarrollo tecnológico y el grado de desarrollo social de las sociedades que aparecen en la obra de ciencia ficción que estemos considerando
pues son bastante incompatibles en el siguiente sentido. La mayor parte de los avances tecnológicos que aparecen en una obra de ciencia ficción quizás sean posibles, pero en todo caso serán posibles dentro de muchas décadas, posiblemente dentro de muchos cientos de años o quizá dentro de muchos miles de años, por no irnos más allá. ¿Y qué ocurre? Que las sociedades de dentro de miles de años quizás sean tan diferentes de las nuestras, por supuesto no nos las podemos imaginar, si es que siguen existiendo, esperemos que sí, pero las sociedades de dentro de decenas de miles de años, cuando estos desarrollos tecnológicos sean posibles, estos que son casi indistinguibles de la magia, como decía Clark, pues estas sociedades serán tan distintas de las nuestras que desde el punto de vista narrativo y literario a nosotros seguramente no nos dirían nada. Es decir, si ahora mismo nos cuentan una historia que de verdad vaya a ocurrir dentro de 10.000 años, la gente de dentro de 10.000 años será tan distinta de nosotros que posiblemente no entenderemos absolutamente nada de lo que hagan. Nos parezcan incomprensibles, más o menos como nosotros les podemos parecer incomprensibles a los hombres de la Edad de Piedra. Pues bien, ¿cuál es el problema básico, fundamental de la ciencia ficción? Que una obra de ciencia ficción tiene que introducir un desarrollo tecnológico muy avanzado en una sociedad que, desde el punto de vista literario, tenemos la exigencia de que no sea tan avanzada como ese desarrollo tecnológico. Es decir, siempre va por detrás el tipo de sociedad que nos imaginamos en la obra que el tipo de ciencia. Y combinar las dos cosas es realmente difícil. Desde luego, ¿cuál es la opción mayoritaria de las obras de ciencia ficción? Pues mandar al carajo la complejidad social. No nos imaginamos cómo va a ser la sociedad dentro de 10.000 años o dentro de 100.000 y no nos interesa para nada, porque queremos una sociedad que se parezca lo suficiente a la nuestra como para que tenga interés para los lectores o los espectadores. La sociedad que aparece en la ciencia ficción tiene que ser algo que el lector o el espectador sea capaz de reconocer y con lo que sea capaz de identificarse. Por lo tanto, tiene que ser una sociedad sencillita de entender. Por esta razón, posiblemente ocurre que en muchas obras de ciencia ficción las sociedades que aparecen, en realidad parecen sociedades sacadas de la Edad Media, más que sociedades modernas. Y no solo en el vestuario, ¿no?, sino en la costumbre y las formas de vida, etcétera. Pues bien, yo pienso que una sociedad en la cual se han descubierto la tecnología que permite dar saltos en el hiperespacio, no creo que se parezca mucho a una sociedad medieval o a una sociedad de la caída del Imperio Romano, que al fin y al cabo es la que está describiendo Asimov en La Fundación, ¿no? Y también esta es una razón por la cual, sobre todo en las últimas décadas, las obras de ciencia ficción tienden tanto a convertirse en distopías. Más que nada porque nos parece que es imposible, o sea, la tecnología será tan complicada que esto va a reventar de una manera o de otra, ¿no? Y la sociedad va a terminar desapareciendo tal como la conocemos, ¿no? Y entonces, pues, la ciencia ficción, más que tratar sobre cómo reaccionará la humanidad ante estos cambios tecnológicos, se trata de cómo mal vivirá o cómo mal sobrevivirá la sociedad ante estos cambios tecnológicos. Bueno, ya he hablado antes de otros ejemplos y, en fin, con esto doy por concluida mi exposición. En resumen, lo importante de una buena obra de ciencia ficción no es que la ciencia que contenga sea científicamente razonable o verosímil. Lo importante es que refleje una situación literariamente interesante en el sentido de la literatura tradicional, de cómo reaccionarán los seres humanos ante este problema. Y para eso la ciencia y la tecnología pues son más bien solo una excusa. Lo que pasa es que es una excusa que construye mundos muy agradables de leer y de presencia. En fin, y con esto pues doy por concluida la exposición y me doy cuenta de que ya me he quedado a oscuras, así que voy a encender una luz. Gracias. No interrumpo la grabación, ¿verdad? No. Déjala todavía, Jesús. Escucha, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, de hecho parece que sí, que se ha seguido esta intervención con bastante interés.
Y ahora vamos a dejar unos minutos, no sé, un poco en función también de cuántas preguntas haya, pero vamos a dejar unos minutos para preguntas. Yo hay un par de ellas que me he apuntado mientras tú estabas interviniendo y que, si te parece, podrías ir, bueno, contestando o realizando una respuesta en torno a lo que te plantean. Una era cuando hablabas de 1984. Te preguntaba uno de los alumnos que están en sesión directa si la consideras, es compleja la pregunta, te la digo despacio, obra visionaria, profecía autocumplida o sugestión colectiva de toda una generación a nivel global. 1984. Sí, yo opto claramente por lo tercero. O sea, yo creo que es una obra que refleja la psicosis del momento y que en realidad no se ha cumplido nada, nada de lo esencial. Es decir, algún detallito aparece como el hecho de que ahora hay videocámaras por todos lados, pero la sociedad que se refleja en la novela no se parece absolutamente nada a la nuestra. Era simplemente una crítica al comunismo y a los estados totalitarios. Y afortunadamente, pues, salvo en algunos rincones del mundo, pues no vivimos en estados tan totalitarios, ¿no? Ni siquiera China, que digamos hoy en día sería lo más cercano a ello, China pues, sería algo parecido, ¿no? Pero el resto del mundo, yo creo que no. Y sobre todo por una razón, que yo creo que ni Orwell ni sus lectores tuvieron en cuenta. Y es que la inmensa mayoría de la gente, al poder le importamos un comino. O sea, nadie hacemos prácticamente nada lo suficientemente interesante para el poder como para que desde el poder quieran controlarnos. Sí que nos controlan más las empresas para vendernos cosas y esas cosas, pero eso con no comprar, pues lo tenemos resuelto. O sea, si te van a mandar publicidad, bueno, pues lo pones como spam y ya no te la mandan. No compras esas cosas y ya está. No sé si con eso respondo a la pregunta. Bueno, yo casi de mi propia cosecha, hay otra pregunta pendiente, pero yo casi de mi propia cosecha te sugeriría que Orwell, bueno, de Orwell se habla siempre, porque Orwell es un gigante, ¿no? Pero en los medios de comunicación, cuando se plantean determinadas iniciativas legislativas, sin meternos en política actual, de manera genérica, se vuelve a hablar mucho del Ministerio de la Verdad a cuenta de las fake news, por ejemplo. Bueno, se vuelve a recurrir a Orwell constantemente. Sí, pero exactamente igual que antes se recurría al infierno y no por eso el infierno existe. Es decir, cuando los curas nos amenazaban con el infierno, eso no demostraba que existiera. Cuando ahora un político dice, nos quieren implantar el Ministerio de la Verdad. Pues no, eso es una estrategia retórica, eso es dialéctica política. Pero, primero, no se podría instalar algo parecido al Ministerio de la Verdad de 1984, ya digo, porque sería prácticamente inviable y al poder no creo que le interese. Ahora bien, sí es verdad que hay una ideología política, quiero decir, hay una racionalidad en la acusación y es exactamente igual que el cura te decía que no hagas tal cosa porque ibas a ir al infierno, pues si la cosa que te decía el cura que vas a ir al infierno es, pues, no robes porque vas a ir al infierno, pues hombre, lo del infierno es verdad que no existe, pero no robar está mal, aunque no sea porque vamos al infierno por no robar. Pues bien, que el gobierno intente censurar los medios de comunicación, por ejemplo, pues está mal. No porque al hacerlo vaya a hacer algo ni remotamente parecido a lo que sale en la novela 1984, pero está mal intentar censurar a los medios de comunicación. Que luego sea verdad que la ley lo que quiere es eso o sea otra cosa, ya es otra cuestión. Pero que hay que tomarlo más bien como una estrategia retórica, es decir, esto es el Ministerio de la Verdad, lo que quiere decir es, mira, esto es algo que nos parece moralmente mal y dañino y peligroso por tales y cuales razones. Pero no hay que tomarlo literalmente, no hay que pensar que para que la crítica tenga validez política tenemos que tomar literalmente la hipótesis de que esto va a convertirse en una sociedad orwelliana, ¿no? Bueno, están comentando algunos
por lo menos un par de los alumnos que están en directo que no se pueden descargar las páginas y, bueno, ya veré hacer la gestión aquí con Secretaría para ver lo que tengan que hacer. No sé si has llegado a... Me ha parecido que no, porque lo oía un poquito bajo, pero no sé si has llegado a contestar a otra petición, que era que si fuera posible poner un ejemplo de obra o autor de ciencia ficción dura. Pues sí, por ejemplo, lo que pasa, bueno, como tengo Google aquí abierto, lo puedo mirar. Es que no me acuerdo el nombre del autor, pero la novela la he leído hace poco y me ha parecido estupenda. Brian Sykes, es el autor. Brian con Y y Sykes, escrito S-Y-K-E-S. Y la novela se llama Las 7 hijas de Eva. Las 7 vidas de Eva. Ay, no. Ay, perdón. Es que he confundido el... No, es que son dos libros que se parecen mucho el título. Que es un título difícil de traducir. Diríamos que la traducción es 7 Evas, pero en inglés, y la traducción al español lo han dejado igual, me parece, es literalmente 7 Eves, 7 Eves, pero todo junto. Como 7 Evas, todo junto, ¿no? 7 Eves. Y el autor es Neal Stephenson. O sea, Neal Stephenson. Es que el de las 7 hijas de Eva es un libro fantástico, pero trata sobre ADN, sobre la evolución del ADN humano en la prehistoria, los linajes humanos del ADN. Es un libro también muy recomendable. Pero el de Seven Eves, yo creo que en español lo han traducido las 7 Evas, creo. O Seven Eves, sí, es que depende. Sí, yo creo que en español está traducido como Seven Eves directamente, todo junto, ¿no? Es una historia sobre que hay un meteorito en la Tierra, si no recuerdo mal, o un meteorito causa un accidente en unas estaciones espaciales que orbitan alrededor de la Tierra. Bueno, y esto hace que la atmósfera no permita la vida en la Tierra, ¿no? Durante unos cuantos miles de años. Y entonces la humanidad desaparece, salvo unos cuantos que están viviendo por entonces, se supone dentro de unas cuantas décadas, en una estación orbital, y consiguen irse desde la estación orbital hasta la Luna, crear allí un reducto de civilización que sobreviva hasta que la Tierra vuelva a ser habitable, ¿no? Entonces es una historia que es un ejemplo perfecto de este género, ¿no? Porque todo lo que aparece en ella es completamente realista, o sea, no se inventa nada. O sea, la catástrofe que ocurre sobre la Tierra es como tendría que ocurrir si realmente el meteorito este impactara de esta manera. ¿Cómo sobreviven? Pues también es algo que no echa mano de Deus ex machina, como decía antes, ¿no? Sino que es todo científicamente viable, ¿no? Que a mí me parece un poco inviable, o sea, por mucho que se esforzaran, no creo que en la Luna pudiera sobrevivir varios miles de años un grupo de varios cientos o miles de seres humanos, pero en fin, sin conexión con la Tierra. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Jesús, te solicitan también un libro de Isaac Asimov que recomiendes por encima de los demás. Pues yo confieso que tengo debilidad por Los propios dioses, que es una novela sobre universos paralelos. Y es una de sus últimas, bueno, no las últimas, es una de las novelas que escribió en los años 70. Asimov, que vivió mucho tiempo, no tanto como nos habría gustado, porque murió, como se sabe, murió de SIDA por culpa de una transfusión a finales de los años 80, con todavía menos de 70 años, o por ahí, o no, 70 y pocos. Asimov era más de escribir cuentos, relatos, ¿no? Y en realidad escribió pocas novelas largas a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, hay mucho ensayo de divulgación y estas cosas.
Pero después de la saga de los robots y de la saga de la Fundación, que hizo en los años 50, 60, en los años 70 empezó a escribir novelas, digamos, un poco más serias, más elaboradas literariamente, menos, menos recopilaciones de cuentos como es Yo Robot, o menos historias policíacas como son las novelas que tiene sobre bóvedas de acero o cúpulas de acero, no recuerdo ahora. Y escribe unas cuantas novelas como El fin de la eternidad y Los propios dioses, que ya digo, la trama literaria está mejor armada, ¿no? Y a mí esta en particular pues me gusta mucho y además yo creo que es la que mejor puede aplicarse a nuestra sociedad. Porque el problema, aunque por supuesto es una situación científica inverosímil, que es un contacto entre mundos y universos paralelos, eso es algo totalmente inverosímil seguramente, pero aborda un problema social y humano fundamental, que es la estupidez de los líderes. Y yo creo que eso tenemos de sobra en nuestro mundo, como para que sea algo perenne y eterno, ¿no? Y es cómo se enfrenta el mundo cuando los líderes son absolutamente incapaces de darse cuenta de lo que tienen delante de las narices, el problema que tienen delante de las narices, ¿no? Y ya digo, vivimos en una situación la mar de parecida a esta, ¿no? Hay otra pregunta, Jesús, que es alguna novela sobre una pandemia, pero vamos, que no sea tan exagerada como para exterminar a toda la humanidad. El alumno observa que, bueno, es saber si leyendo esta novela puede tener una idea de cómo acabará la pandemia. Si te viene alguna a la cabeza. Confieso que he leído pocas, más quizá lo he visto en el cine, y en estos casos la verdad es que suele ocurrir que son novelas muy distópicas y la cosa no acaba bien, ¿no? Y entonces pues sobreviven muy pocos humanos y estas cosas, ¿no? A mí personalmente me gusta más una novela sobre este tema, infecciones, digamos, infecciones inesperadas. Quizá la que más me gusta es una de Michael Crichton, de Parque Jurásico, que fue una de sus primeras novelas, si no la primera, no recuerdo bien ahora, que se llama La amenaza de Andrómeda. Sí. Trata sobre un satélite artificial que cuando vuelve a la Tierra resulta que se ha contaminado con una bacteria en el espacio y claro, no hay ningún tratamiento para esa bacteria, ¿no? Y esto también, bueno, Michael Crichton la verdad es que también sería un buen ejemplo de ciencia ficción hard, ¿no? Porque está muy empeñado en que todo lo que diga sea lo más verosímil científicamente, ¿no? Y esta es una novela bastante antigua, pues puede ser del 69 o del 70, o sea, tiene ya muchos años, era tiempo del programa Apolo. Y entonces la tecnología que aparece ahí, o sea, es una novela que al contrario, es también una de las virtudes yo creo que tiene Michael Crichton, que no se inventa mundos muy distintos, son novelas de ciencia ficción que pasan en la época en la que lo estás leyendo, pasan en tu época, entonces en los años 70, y entonces es cómo enfrentarse a esto con la tecnología que existe en los años 70. Nosotros tenemos mejor tecnología, pero quizá no mucho más efectiva para enfrentarse. Bueno, a lo mejor en los años 70 no habrían descubierto una vacuna tan rápidamente como nosotros, que esperemos que funcione. Vamos a tocar madera. Si me permites, añado con tu permiso que además existe una versión cinematográfica de esta misma historia, La amenaza de Andrómeda. Bien, si hay alguna pregunta más y si no, lo dejamos aquí. Te comunico de todas formas, Jesús, que hay una verdadera catarata de elogios. La gente ha quedado encantada con tu intervención y nosotros también. Te lo agradezco muy sinceramente. Además, Jesús, que es quien nos dirige a todos los demás en este curso. Vamos a hacer un paréntesis, un descanso. Ahora son 18:20.